Pues le vamos a contar por qué se ha disparado el pasado año 2021 el rechazo a las herencias. Gente que ha recibido de sus padres una casa, por ejemplo, cualquier inmueble, cualquier tierra, etcétera, etcétera, y la ha rechazado porque al final no podía pagar el impuesto de sucesiones, lo que significaba heredar, porque no tenía posibilidades de afrontar ese pago. Injusto, por otra parte, uno de los impuestos probablemente más injustos, más confiscatorios que hay en este país. Íñigo Palomar, cuéntanos detalles. Pues buenas noches, Antonio. Como dices, récord en las renuncias a herencias este último año. Como pueden ver, es un porcentaje que no ha dejado de crecer hasta llegar a ese 15% de 2021. Una cifra que se corresponde al primer semestre del año pasado, pero que los expertos dicen que ya se puede dar como definitiva. Esta es la media, pero hay en comunidades autónomas que esa cifra se dispara. En Asturias, Baleares o La Rioja, prácticamente uno de cada cuatro herederos rechazan este aparente beneficio. En el otro lado, como pueden ver, pues están Aragón, País Vasco o Extremadura. ¿Por qué renuncia la gente a las herencias? No, los motivos son varios, pero en gran parte es por los impuestos que acarrea. Sucesiones y donaciones. Precisamente ese impuesto tiene más beneficios fiscales en estas comunidades, donde pueden observar pues que el porcentaje de rechazo es menor. Hay otros motivos, por supuesto, las deudas que se pueden haber dejado, los motivos personales también. Recibir ese supuesto regalo de un familiar lejano con el que habíamos perdido el contacto es un motivo también. En cualquier caso, las denuncias no dejan de subir, en un contexto en el que las comunidades autónomas además ya han presupuestado incrementar en un 15% su recaudación por la vía precisamente de patrimonio y herencias, Antonio. Bueno, pues el que fuera en su día director de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, ha escrito hoy precisamente, don Ignacio, ahí le tenemos ya. Escribía hoy un interesante artículo titulado precisamente El castigo a los herederos. Y ahí el señor Ruiz Jarabo pone de manifiesto, bueno, lo injusto que es este impuesto y explica por qué efectivamente se está renunciando o rechazando cuando se recibe una herencia. Don Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, en su escrito además usted lo que dice es que son casi 47.000 los españoles que en 2021 renunciaron a la herencia. No quisieron hacerse cargo de lo heredado. Creo que algo más incluso, porque los datos que han salido hoy dan la cifra de 55.000, pero en todo caso pues un 14 o un 15% de los españoles que han recibido una herencia renuncian a ella, ¿no? Desde luego tenemos que preguntarnos que un derecho que está en la Constitución y además en el título primero de libertades y derechos fundamentales, que merecería una especial protección jurídica, sin embargo los españoles están renunciando en buena medida a ello, ¿no? Y es verdad que alguna parte puede ser porque la herencia sea una herencia envenenada, si se me permite la broma, porque incorpore más deudas que bienes, que el valor de los bienes y derechos. Pero en buena medida, efectivamente, yo creo, y es una creencia generalizada, que se debe al viacrucis fiscal que se hay que asumir a partir de recibir una herencia, ¿no? Yo he hecho un ejemplo muy gráfico, si me permite un minuto, que es ¿qué le pasaría a un Juan español, es decir, un español medio, en una familia media que recibe una herencia porque fallece su padre o su madre? Lo normal en las familias medias, en la media de los españoles, es que el patrimonio que se hereda es la vivienda familiar adquirida a lo largo de casi toda una vida pagando un crédito hipotecario. Bien, el valor medio de una vivienda en España son 230.000 euros. Y por recibir esa vivienda familiar pagada a lo largo de toda una vida por su padre o por su madre, el fisco español, según la ley, le va a exigir 40.000 euros. Por recibir 230.000, le va a recibir 40.000. A mí me parece un abuso de este impuesto atávico, que es el impuesto de sucesiones, ¿no? Pero es que hay una cosa más. Lo que se recibe es un inmueble, que por tanto es un bien ilíquido. Y sin embargo, lo que el fisco te exige es que pagues esos 40.000 euros en efectivo. Y además, de forma rápida, prácticamente en 6 meses. Hay que situarse en aquel español que ha fallecido su padre o su madre, que no está, desde luego, tras el fallecimiento, en las mejores condiciones para organizar la venta de una vivienda. Pero bueno, cuando lo intente hacer, se va a encontrar con un plazo muy breve y, por tanto, no solamente le obligan, porque no va a poder pagar los 40.000 euros. ¿Por qué? Porque el español medio tiene un saldo en los bancos inferior a 9.000 euros, según el Observatorio del Ahorro Familiar.
Por tanto, no puede con lo que tiene el banco pagar los 40.000. Le obligan a vender la vivienda, pero como tiene que venderla en un plazo rápido, le obligan a malvenderla. La vivienda que su padre o su madre ha conseguido a lo largo de su vida se ve obligada por esa imposición del impuesto sobre sucesiones a malvenderla. En un plazo breve, con independencia del mercado inmobiliario, de la coyuntura económica, etcétera, ¿no? Claro, dice, bueno, voy a ver si me da un aplazamiento la hacienda pública y así consigo pagarla a lo largo de más años. Y entonces sí, la hacienda pública le va a dar un aplazamiento, pero le va a exigir un interés del 4%. Uf. Cuando la hacienda pública está consiguiendo colocar la deuda pública de las últimas emisiones al 0%, le va a exigir al pobre Juan español que acaba de heredar la vivienda familiar que pague un 4% de interés. Eso yo creo que coloquialmente se llama usura. Claro. Y como consecuencia de los 40.000 euros que le pide, más el 4% de interés, cada mes va a tener que pagar ese Juan español por la deuda aplazada al fisco español, a la hacienda pública, 700 euros. Resulta que el Juan español, con el salario medio de los españoles, gana 1.900 euros brutos al mes. Por tanto, es imposible que pague la deuda de forma aplazada. Por tanto, no le queda otra que malvender deprisa y corriendo la vivienda familiar. Esta es la consecuencia de esa ley atávica y anacrónica que se supone e injusta, que dice que, como bien decía usted, es el injusto impuesto sobre sucesiones y que efectivamente castiga a los herederos, en mi opinión, incluso incumpliendo, insisto, el artículo 33 de la Constitución, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que algunas comunidades autónomas más sensibles a este castigo han aplicado medidas para aliviar la carga a los herederos hijos, ¿no? Sí. Madrid fue la pionera y luego ha habido otras comunidades que han emulado esas medidas a la madrileña. Otras no. Por ejemplo, las que están a la cabeza del porcentaje de renuncia, aumento de las renuncias, ¿no? Pero lo peor no ya es que cada comunidad autónoma decida castigar más o aliviar más a los herederos. Lo peor, en mi opinión, es que el Gobierno de la Nación se ha manifestado reiteradamente partidario de prohibir esas medidas que alivian la carga fiscal de los herederos. Yo creo que esto es inaudito y que demuestra una falta de sensibilidad hacia los ciudadanos y hacia lo que es la vida real del español, que desde luego francamente sorprende en un gobierno que debería estar pegado al terreno y pegado a las preocupaciones y dificultades que pasan los españoles medios. Este impuesto de sucesiones y donaciones, señor Ruiz Jarabo, ¿es exclusivo de España? Esta forma de heredar que tenemos en España, que nos lleva incluso a plantearnos la posibilidad de rechazar la herencia, dado que no podemos pagar efectivamente esa carga impositiva, ¿es algo exclusivo de España o también es habitual en otros países de nuestro entorno? Este impuesto está desapareciendo y prácticamente, si nos citamos a nuestro entorno, a los países de nuestro entorno, ha desaparecido en la mitad de los países o alguno más incluso. Pero lo significativo, además de eso, es que donde existe, en ningún caso llega a los porcentajes de exigencia que hay en España. Fíjese que yo le he dicho que por una vivienda de 230.000 euros pagaría 40.000 euros el hijo. Sí, sí. Pero si el que hereda es un hermano, puede llegar a pagar a que le exijan hasta 160.000 euros. Por una vivienda de 230.000, puede ser que por este impuesto se pueda llegar a pagar hasta 160.000 euros. Es decir, como bien decía usted en sus palabras anteriores, el impuesto puede llegar a ser confiscatorio. Sí. Lo cual sería también, sí, es anticonstitucional. Claro, ya anticonstitucional. Le pregunto, comunidades donde se paga de forma abusiva y hasta insultante y hasta ofensiva este impuesto. Creo que no sé si está Asturias a la cabeza, ¿verdad? O por ahí anda. Cataluña. Bueno, Asturias acaba de poner una exención recientemente, pero una exención muy moderadita. Es decir, más un lavado de cara. Sí. Cataluña, Valencia y Baleares son las tres comunidades autónomas que son más exigentes con este impuesto, que no han introducido ningún alivio a la carga del heredero, aunque sea el hijo del fallecido. Claro, mire, yo recientemente tuve que ayudar a liquidar la herencia a unos hermanos que habían muerto su padre. Unos vivían en Madrid, otros vivían en Cataluña. El que vivía en Cataluña tuvo que pagar 10 veces más que el que vivía en Madrid. Hijos del mismo padre con la misma herencia recibida. El que residía en Cataluña pagó 10 veces más que el que residía en Madrid. Es así de sangrante el maltrato que dan algunas comunidades a los hijos herederos. Insisto, porque
Cuando el heredero no tiene nada que ver que con el fallecido, bueno, puede haber más opiniones diferentes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la herencia de un padre fallecido o de una madre fallecida, yo creo que es ignominioso esta exigencia que nos realiza la ley del impuesto de sucesiones. Y cuando algunas comunidades están dispuestos a suprimirla o a aliviarla en gran medida, es ignominioso que el gobierno quiera prohibir esos alivios. Claro, pues que disfruten lo votado en esas comunidades, donde ese motivo, don Ignacio, sería solo exclusivo para echar a los gobiernos que se nieguen y a los partidos que se nieguen a eliminar o a no bonificar este impuesto. Ya por ese motivo esos partidos no deberían ser votados. Me da igual que sea el Partido Socialista, el partido en este caso el PP, no lo sé, desde luego en Madrid, donde gobierna, está retirándolo, ¿no? En Madrid no sí, lo tiene, en Madrid lo ha bonificado también en Madrid, Andalucía, en Castilla y León. En Madrid un hijo prácticamente no paga más que una cantidad simbólica. En Andalucía han emulado el caso de Madrid. Claro. En Murcia también, en Castilla y León también. Normalmente los gobiernos del Partido Popular han emulado las medidas a la madrileña y algún gobierno autonómico socialista también. Pero insisto, Cataluña, Baleares y Valencia, el arco del Mediterráneo, se mantienen fieles al espíritu de Ximo Puig. Ximo, el del timo. Sí, sí. Ximo, el del timo. Pues sí, porque es uno de los que está precisamente luchando más para armonizar los impuestos. Esto de la excusa de armonizar impuestos es subirlos. O sea, que Madrid no tenga la posibilidad de bajar los impuestos, sino que se los suban a Madrid para que así justifiquen la subida que él tiene en Valencia. Sí. Pues que disfruten lo votado los valencianos. Hay que decir. Lo que propugna Ximo Puig es armonizar todos los impuestos autonómicos hacia arriba, claro, y que además los madrileños tengamos uno más. Ojo, que ahí no quiere armonización. Ahí quiere que los madrileños tengamos un impuesto especial por ser madrileños. Pues por residir en Madrid. Por residir en Madrid. Sí, sí. Estas son las cosas de comer que importan, don Ignacio, las que los medios estamos obligados a contar, comunicar para que los ciudadanos se informen. Probablemente mucha gente que esté en Valencia a lo mejor lo desconocía, Pues que sepan que eso pasa en la Comunidad Valenciana, pasa en Cataluña y pasa en Baleares, entre otras, de las que tienen ese impuesto que es salvaje, confiscatorio, efectivamente, y además muy injusto, tremendamente injusto, porque por esas casas ya han pagado sus moradores, el patrimonio, de todo, vamos, han pagado todos los impuestos correspondientes y encima cuando las legan todavía tienen que seguir pagando los que las reciben. Tremendo. Pero además en esas condiciones a las que me he referido, ¿no? Es decir, totalmente leoninas, efectivamente. Y además, Antonio, que si la vendes, esa ganancia ya la vas a tributar en el IRPF, claro, y si la usas, seguramente es lo que cualquier padre hubiera querido. Es decir, que su hijo tenga un sitio en el que vivir, que es el que él tenía y compartía en vida. Es lo más justo del mundo y lo más hermoso, que tú legues a tu hijo, pues eso, tu pequeño patrimonio, aquí lo que sea, o grande, lo que sea. Aquí sí se sabe de las comunidades autónomas, pero acordaos cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal la plusvalía, cómo salieron alcaldes en modo plañidera, lloriqueando de todos los colores, con la desvergüenza infinita de pedirle al ministro de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo hizo, presumiendo además en un mitin de la señora Montero, de restituir con otro nombre ese mismo impuesto. Quiero decir que lo de la Hacienda, que parezca el sheriff de Nottingham, ¿no? Que necesite un Robin Hood para devolverle dinero a los pobres, está bastante extendido en las alcaldías, en las comunidades, efectivamente. Sí, hablamos de las comunidades, pero hay que decir que en este caso las herencias son todas las administraciones las que pillan, o sea, los ayuntamientos por la plusvalía, las comunidades autónomas por el impuesto de sucesiones, luego el Estado y las comunidades autónomas otra vez por el IRPF, te quedes las posesiones inmobiliarias o tierras que puedas recibir, o las vendas directamente, que si las vendes encima dos veces. A mí me gustaría por lo menos preguntarle a don Ignacio por una situación concreta de las herencias, que es precisamente ese aspecto confiscatorio que mencionaba, en el que se produce cuando unos hijos, por ejemplo, reciben una herencia y que pueden llegar a pagar por lo mismo varias veces. Sí. ¿Cómo puede ser esto legalmente, que en el caso de recibir una herencia de un padre o una madre que ha fallecido tenga que pagar un impuesto de plusvalía? Porque claro, el que ha fallecido no lo puede pagar, luego si se lo queda tiene que seguir pagando unos impuestos por tenerlo, y luego cuando vende vuelve a pagar por ese impuesto de plusvalía, además por el impuesto del IRPF correspondiente. Desde luego, yo particularmente creo que eso, aunque técnicamente se pueda discutir, de hecho materialmente es una sobreimposición. Sin duda alguna es una sobreimposición, ¿no? Doble, incluso triple, ¿no? Lo que pasa es que ahí el Tribunal Constitucional
que en materia de impuestos siempre es muy proclive al sentido de Estado, pues ha dado un criterio de la doble imposición muy restrictivo, ¿no? Solamente hay doble imposición si es el mismo hecho imponible, el mismo sujeto, etcétera. Y entonces, bueno, con ese criterio tan restrictivo, llevado por su exacerbado sentido de Estado en materia fiscal que tiene el Tribunal Constitucional, pues es muy difícil que efectivamente se pueda invocar a efectos de ganar judicialmente la existencia de doble imposición. Pero en mi opinión, yo estoy con usted, materialmente es una doble o una triple imposición, ¿no? Don Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, gracias por acompañarnos, ilustrarnos e informarnos. Una noche más, gracias. Hasta siempre. Sí. Bueno, pues hablaba antes, perdóname, Maite, no, sí, que tenemos ahí a Enrique López ya esperándonos. Sí, dos cosas. Una, que decía Ruiz Jarabo con toda la razón que en estos casos de los hijos es todavía más sangrante, pero es que yo creo que una persona tiene todo el derecho a legarle a quien quiera. Claro. A sus hijos si los tiene, a sus hermanos, a sus sobrinos, a un amigo y que ya ha pagado sus impuestos, con lo cual es una decisión que desde luego tendría que estar respaldada por la Administración y no de esa manera confiscatoria. Y yo creo que en ese caso, efectivamente, yo creo que lo que se intenta por todos los medios la Administración es pues esquilmar al que lo va a recibir, que se encuentra además, como bien decía Ruiz Jarabo, en una situación un tanto peculiar, ¿no? Que consiste en que todavía no has recibido el bien y ya tienes que pagarle a la Administración. Es que el conjunto del sistema fiscal español es feudal. Es decir, te deja el diezmo, como en la Edad Media, pero se queda con todo. Y eso explica que entre pitos y flautas suframos, según la tabla, entre el cuarto y el quinto esfuerzo fiscal más amplio del mundo. Y encima agarrarse... Y el gobierno dice que no. No, es que ellos... Ya, o sea, lo de la presión fiscal, como recaudan poco, porque dice que pagamos poco, pero déjame 2 segundos para hacer pedagogía. Es que ellos engañan a la gente. Ellos hablan de que la presión fiscal en España es baja porque el resultado de la recaudación con arreglo al Producto Interior Bruto es inferior porque aquí hay más economía sumergida y muchos más parados. Pero el esfuerzo fiscal, que es lo que realmente los que pagan de verdad, está entre los 5 mayores del mundo. Pero es que encima en 2 meses van a presentar la nueva reforma fiscal, diciendo que nos van a robar todavía más por nuestro propio bien. Y si vieras que es, de verdad, para las pensiones, para la sanidad, que es lo que siempre dice, se vuelve la bandera de lo público, pero no nos engañemos. También es para que el señor Sánchez viaje en el Falcon y para que aquí, pase lo que pase en España, se puedan cerrar empresas, comercios, pymes, la gente pierda su empleo, en fin, la vida sea muy dura para tantos y tantos españoles, ellos sigan con todos y cada uno de sus chiringuitos y sus convenios a tope, vamos. Te comentaba antes, precisamente, Ignacio Ruiz Jarabo, cómo Madrid es la comunidad que abrió, en este sentido, gracias a los gobiernos del Partido Popular, la vía de pagar menos impuestos y, sobre todo, en el caso de las herencias, que nadie que reciba una casa, un terreno dentro de la Comunidad de Madrid, pues pague las barbaridades que se pagan en Cataluña, en Valencia o en Baleares, como decía. Aquí está bonificado el impuesto de sucesiones, felizmente, y se paga pues 10 veces menos, como nos recordaba, ¿no? que en Cataluña y en esos sitios. Bueno, pues ahora Madrid tiene también otra pelea con el gobierno, dada la situación que ha generado la vicepresidenta Yolanda Díaz de cierto, digamos, partidismo, por decirlo suavemente, o incluso sectarismo, al premiar a comunidades que no son precisamente del PP con los fondos europeos y dejar al margen a otras, entre otras Madrid. Qué casualidad que esos fondos los ha repartido generosamente entre al menos 3 comunidades ya, País Vasco, Valencia, creo recordar, y Extremadura, y ha dejado al margen a Madrid y a otras comunidades del Partido Popular. ¡Qué casualidad! Así que esto decía Javier Fernández Lasqueti, que es el responsable de Economía, y enseguida hablaremos con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, que es Enrique López.